Pues nos vamos con el equipo de enviados especiales a Ucrania. Al frente ahí le tenéis ya a Víctor García Guerrero. Víctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está claro que a Zelensky no le gusta el planteamiento. De momento dice no va a haber reunión a tres porque yo no voy a aceptar lo que puedan pactar en algún momento Rusia y Estados Unidos. Sí, eso es lo que dice Zelensky y sabe y conoce el riesgo de esa posición porque Estados Unidos ya le ha dejado saber que si Ucrania no acepta las negociaciones puede perder la ayuda militar y financiera que le da a Estados Unidos, que es el sostén principal para el país desde el inicio de la invasión rusa. Pero es el camino que ve Zelensky para hacerse presente en unas negociaciones que por el momento no cuentan con él, aunque para la semana que viene ya se está hablando de que una delegación ucraniana podría encontrarse con emisarios estadounidenses y rusos en Arabia Saudí. En todo caso, la posición de Zelensky claramente está debilitada, en este caso externamente, aunque también en el país pues hay voces y cuestionamientos a la figura del presidente, que si queréis podemos comentar más adelante. Sí, como está viviendo la población, Víctor, el hecho de que quizás Estados Unidos y Rusia negocien una paz con Ucrania sin tan siquiera la posibilidad de que una delegación ucraniana se siente a la mesa de negociación. Bueno, en primer lugar hay una sensación fundamentalmente de fatiga, ¿no? O sea, la gente está muy cansada con la guerra, son ya más de 3 años de invasión rusa, más de 10 años de guerra en el Donbass, es decir, es más de una década de guerra, de destrucción de vidas, de propiedades, de la economía, millones de refugiados, con lo cual hay una fatiga generalizada y la gente desea que se termine. Claro, la cuestión es cómo, ¿no? Y evidentemente hay mucha gente que le choca que se pueda llegar al fin del conflicto sin la voz de los ucranianos. Nos decía en esta misma acera de la plaza de Maidán, la plaza de la independencia de Kiev, una joven ayer, que eso sería un desastre para Ucrania. Pero al mismo tiempo hay otros que eso lo ven pues irrelevante, porque creen que lo importante es que se acabe y da igual cómo. Y resaltan que la figura de Donald Trump les parece un hombre de negocios que busca ser eficaz y práctico, aunque alertan de que puede querer algo a cambio de esa gestión para traer la paz al país. Entonces, pues recuerdan que a Estados Unidos les interesan los minerales raros en los que Ucrania es muy rica, incluso sus tierras agrícolas, de las cuales una parte ya están en manos de fondos de inversión, muchos de ellos estadounidenses. Zelensky, como os decía, está resintiéndose en su posición política en el país. Al inicio de la invasión ya era un héroe prácticamente para la gente, tenía índices de popularidad de más del 80%, pero eso ahora ya no es así. Ahora más de la mitad de la población desconfía de su presidente, incluso su figura pues empieza a tener rasgos de pérdida de legitimidad. Aquí hay una ley marcial que impide la celebración de elecciones y eso es lo que está aprovechando Trump para cuestionar la legitimidad de Zelensky. Pide que haya elecciones y el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, que llegará en las próximas semanas, o se le esperaba, al menos era así hace unos días, pues dicen que tiene que haber elecciones en el país, pero mientras haya una ley marcial no será posible. En todo caso, ya se habla de posibles sustitutos de Zelensky, y ahí el nombre que aparece fundamentalmente es el de Zaluzny, que fue el primer comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas durante los 2 primeros años de la invasión rusa, que por diferencias con Zelensky fue cesado en el cargo y ahora es embajador en Londres. Entonces este es el panorama político y social que genera toda esta nueva situación. Víctor, ¿qué opinan los ucranianos con los que tú estás pudiendo hablar allí en Kiev sobre la posibilidad de que se llegue a la paz cediendo parte del territorio del país a Rusia? Bueno, para una parte eso es absolutamente innegociable, pero cada vez es una parte más pequeña. Si preguntábamos hace 2 años, hace 1 año incluso, había gente que decía no, vamos a luchar hasta el final y vamos a defender nuestra tierra. Hoy en día sigue habiendo personas, sobre todo militares, que están en el frente dando su vida o lo mejor de su vida y perdiendo compañeros, que pueden seguir diciendo eso, pero hay otra parte importante que ya asume que hay territorios que van a tener que ceder. De Crimea ya prácticamente no se habla y del Donbass tampoco. Otra cosa es las provincias o las regiones de Jersón y Zaporilla parcialmente ocupadas por Rusia. Ahí se puede seguramente plantear otra discusión, pero claramente sobre Crimea y el Donbass la inmensa mayoría de los ucranianos la dan por perdida. Y en concreto la parte de la sociedad ucraniana del oeste del país directamente incluso nos han llegado a decir que no lo quieren, o sea, que consideran que son rusos, incluso traidores a la nación ucraniana. Por lo tanto, digamos que eso sería la posición de muchos, mayoritaria en el país, considerar que hay una parte que ya no se puede recuperar y otra que todavía sí, como son los territorios de Jersón y Zaporilla. Víctor, una cosa más, recordar a todo esto que la guerra siguen los ataques por parte de Rusia, sigue la confrontación bélica.
Claro, esto es algo que a veces se nos olvida con, en fin, los dimes y diretes políticos, pero todos los días sigue habiendo ataques. Rusia ha lanzado esta noche una oleada de drones, escuchábamos las sirenas en Kiev todos estos días que hemos estado y nos vamos hacia el Donbass y allí concretamente es donde está más activo el frente de guerra y Rusia en ese caso está avanzando lenta pero sistemáticamente desde hace meses, en particular desde mitades del año pasado. Está avanzando Rusia hacia la ciudad de Pokrovsk, que es un nudo de comunicaciones importante en el sur de Donetsk, pero también hay focos activos de combates en prácticamente toda la línea de frente, incluido en Kharkov. Por lo tanto, esta es una guerra que no se termina, que ni siquiera entra en pausa, por mucho que los líderes políticos estén hablando de terminarla y de ponerle un fin. Víctor, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, compañeros. Adiós. Hasta luego.